Título 6. Entregar la carga. Impresionar el subconsciente. Cuando el hombre llega a conocer su propio poder y el proceso de su mente, su mayor deseo consiste en encontrar el medio más fácil y rápido que le permite impresionar su subconsciente a través de la idea del bien, ya que un conocimiento intelectual de la verdad no da resultados. En cuanto a mí, encuentro que el medio más fácil es el de entregar la carga. Un metafísico explicaba en otros tiempos lo siguiente con referencia a este tema. Lo que da peso dentro de la naturaleza, sea esto lo que fuere, es la ley de la gravitación. Si pudiéramos transportar una gran masa rocosa a una altura suficiente más allá del planeta, habría dejado de tener peso. Eso era precisamente lo que Jesucristo entendía cuando decía: mi yugo es suave, mi carga ligera. Había sobrepasado la vibración del mundo y se movía en la cuarta dimensión, donde todo es perfección, realización, vida y alegría. Él dijo: venid a mí, vosotros que padecéis y que tenéis problemas, y yo os daré el reposo. Y añadió: tomad mi yugo, pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Lo leemos de esta forma en el Salmo 55. Que recaiga tu peso sobre el Señor. Numerosos pasajes de la Biblia proclaman que la batalla es la batalla de Dios, y en modo alguno la del hombre, y que éste deberá mantenerse siempre tranquilo y esperar la liberación del Señor. Esto indica con toda claridad que es en el superconsciente, es decir, Cristo en nosotros, donde se libra la batalla, para que el hombre se vea aliviado de sus cargas. Vemos, pues, que éste viola la ley llevando su carga, pues esa carga no es más que un pensamiento o un estado adverso, y ese pensamiento, ese estado, encuentra sus verdaderas raíces en el subconsciente. Parece casi imposible llegar a dirigir el subconsciente por la conciencia, es decir, por el razonamiento, pues la razón, el intelecto, se ve muy limitada por sus concepciones y está repleta de dudas y miedos. La actitud científica consiste en colocar la carga sobre el superconsciente, Cristo en nosotros, donde se convierte en la luz, o bien terminar por desvanecerse para regresar a su nada original. Una persona que tenía una urgente necesidad de dinero hizo esta afirmación: yo entrego esta carga a Cristo que está en mí, y de este modo voy al encuentro de la riqueza. Su carga era un estado de miedo y de pobreza, y aquel que le entrega a Cristo, el superconsciente, inunda el subconsciente de fe y riqueza, y esto tiene como resultado una gran prosperidad. Leemos en las Escrituras: Cristo nos llena de la esperanza de la gloria. Pues bien, preste atención a lo siguiente. En cierta ocasión, alguien ofreció un piano a una de mis alumnas. Ella no disponía de ningún lugar adecuado para instalarlo en su pequeño estudio, a menos que tirase el viejo piano que ya poseía. Se sentía totalmente desconcertada ante la situación, ya que por un lado deseaba conservar el viejo piano al que había tomado cariño, pero por el otro lado no sabía cómo hacerlo. Estaba realmente muy agitada, pues el piano nuevo se lo iban a entregar casi inmediatamente. Entonces, repitió para sí misma: yo entrego esta carga a Cristo en mí, y habrá un espacio libre. Apenas unos momentos más tarde de decirse eso, un amigo le preguntó por teléfono si querría alquilarle su piano antiguo. Se lo envió apenas poco antes de que llegara a casa de mi alumna el piano nuevo. En cierta ocasión, conocí a una señora que llevaba sobre sí una carga de resentimiento. Esta mujer decía: entrego esta carga de resentimiento a Cristo que está en mí, y avanzo llena de amor, placer y felicidad. El todopoderoso superconsciente inundó el subconsciente de amor, y a partir de entonces toda su vida se vio completamente transformada por ello. Durante años este sentimiento la había mantenido en un estado de angustia que le tenía aprisionada el alma, el subconsciente. Estas afirmaciones deben ser repetidas continuamente durante horas, ya sea silenciosamente o en voz alta, con tranquilidad y determinación.
Yo lo comparo con el acto de impresionar una placa fotográfica. Él debe impresionarnos con la palabra de la verdad. Me he dado cuenta de que después de un cierto tiempo de haber entregado la carga, nuestra visión se aclara. Es imposible tener una visión clara allí donde solo se debaten las angustias del entendimiento carnal. Las dudas y el miedo no hacen sino envenenar el espíritu y el cuerpo. Entonces la imaginación se desencadena y se provoca de ese modo el desastre y la enfermedad. Gracias a la repetición constante de la afirmación, yo entrego esta carga a Cristo, que está en mí, y avanzo libremente, la visión se transforma y al mismo tiempo aparece un sentimiento de alivio que tarde o temprano sirve para producir la manifestación del bien, que es la salud, la felicidad y la prosperidad. Una de mis alumnas me preguntó un día la explicación de por qué la oscuridad es más intensa en el preciso momento en que se hace la luz. En un capítulo precedente ya he aludido al hecho de que en el momento en que se produce una demostración importante, todo parece que va mal y la conciencia queda como oscurecida por un estado de depresión. Esto significa que las dudas y los miedos ancestrales se despiertan desde el fondo del subconsciente y entonces conviene exterminarlos. Es entonces cuando el hombre debe hacer sonar con fuerza sus címbalos, como Josué, y dar gracias por haber sido salvado, incluso en el caso de que parezca hallarse rodeado de enemigos, la penuria o la enfermedad. Mi alumna me preguntó, ¿cuánto tiempo nos quedaremos en la oscuridad? Y yo les respondí, hasta que se pueda ver en la oscuridad, o bien hasta que entreguemos la carga que nos ha tocado sobrellevar. Para impresionar el subconsciente, es siempre esencial tener una fe activa. La fe sin obras está muerta. Esto es lo que me esfuerzo por demostrar en todos los capítulos que acabo de escribir. Jesucristo dio una prueba de fe activa ordenando a una muchedumbre sentarse antes de dar las gracias por los panes y los peces. Voy a dar otro buen ejemplo para demostrar la necesidad de esa fe. De hecho, la fe activa es un punto sobre el cual el hombre pasa para tener acceso a su tierra prometida. Debido a un malentendido, una mujer se separó de su marido, al que amaba mucho. Él rechazó todos los intentos de reconciliación de la mujer y se negó a hablar con ella de ninguna manera. Al conocer la ley espiritual, esta mujer negó la apariencia de esa separación y afirmó, no hay un punto de separación en el entendimiento divino, y por consiguiente yo no estoy separada del amor y de la compañía de quien me pertenece por derecho divino. Ponía cada día los cubiertos de su marido en la mesa, como demostración irrevocable de fe activa, imprimiendo así sobre el subconsciente la imagen de su retorno. Transcurrió más de un año y ella continuaba sin cambiar de actitud. Un buen día vio volver a su marido a su lado. El subconsciente está continuamente impresionado por la música, pues la música pertenece a la cuarta dimensión. Libera el alma, hace posible milagros y nos facilita su realización. Una de mis amigas enciende cada día su aparato de música con este fin. Así se pone en un estado de perfecta armonía y libera su imaginación. Otra persona a la que conozco bien se dedica a bailar al mismo tiempo que a hacer sus afirmaciones. El ritmo y la armonía de la música y del movimiento dan a sus palabras una fuerza extremada. También es conveniente que el estudiante se acuerde de no despreciar los pequeños acontecimientos cotidianos. Invariablemente, antes de una demostración, las señales de tierra se manifiestan. Antes de llegar a las Américas, Cristóbal Colón vio pájaros que llevaban una ramita en su pico, señal inequívoca de que la tierra se hallaba muy próxima. Pues bien, lo mismo sucede cuando se produce una demostración. Lo que sucede es que con frecuencia el estudiante se equivoca, toma las señales por la demostración misma y luego se siente decepcionado. Por ejemplo, una señora había pronunciado la palabra pidiendo una vajilla. Poco tiempo después, una amiga le dio un plato bastante viejo y desgastado. La señora vino a verme y se lamentó. «Yo pedí una vajilla y no recibí más que un plato viejo», dijo ella. «Este plato viejo», le dije, «no es más que una señal de tierra. Su vajilla está en camino. Considérelo como la historia de los pájaros y las ramitas de Colón». Y en efecto, poco tiempo después esta señora recibió la vajilla deseada. Hacer ver de manera continua impresiona el subconsciente. Si parecemos ricos,
Si creemos estar llenos de éxito, en el tiempo requerido lo cosecharemos. Con frecuencia los niños fingen ser. Pues bien, si no se convierte en un niño pequeño, no entrará en el reino de los cielos. Conocí en cierta ocasión a una mujer joven y pobre, que no lo aparentaba. Se ganaba la vida trabajando en la casa de unos amigos ricos, y cobraba por ello un sueldo más bien modesto. Ellos le hablaban sin cesar de los muchos gastos que tenían y le aconsejaban ahorrar. Sin embargo, ella no se preocupaba de ahorrar y gastaba todo su dinero en compras. Una vez un sombrero, otra un regalo. De ese modo se sumergía en su propio mundo lleno de encanto. Sus pensamientos siempre estaban fijos en bonitas prendas de vestir, en objetos hermosos, pero jamás sentía envidia por los demás. Vivía inmersa en un mundo maravilloso y solitario, en el que las riquezas le parecían reales. No tardó mucho en casarse con un hombre muy rico, y todas las bellas cosas con las que había soñado terminaron por materializarse. Yo no sé si su marido fue elegido por la selección divina, pero lo cierto es que la riqueza debió de manifestarse fuertemente en su vida como resultado de su propia imaginación, que solo se centraba en la riqueza. No hay paz ni felicidad para el hombre que no aparta todo el miedo de su subconsciente. El miedo es la energía mal dirigida que debe cambiarse y transformarse en fe. Jesucristo dijo: ¿por qué tienes miedo, hombre de poca fe? Todo es posible para aquel que cree. Alguna vez otra de mis alumnas me preguntó: ¿cómo puedo librarme del miedo? Yo le respondí: enfrentándose a lo que la asusta. La ferocidad del león se basa en vuestro miedo. Enfrentémonos al león y desaparecerá. Intentemos escapar de él y nos seguirá. Ya enseñé en los capítulos anteriores cómo el león de la pobreza desaparece en cuanto el individuo gastaba sin miedo alguno, probando así que Dios era su riqueza, y esta abundancia era por lo tanto infalible. Numerosos alumnos míos se vieron liberados de las garras de la pobreza, y están ahora en la opulencia, gracias a que habían perdido todo el miedo a gastar. El subconsciente queda muy impresionado por esta verdad de Dios, que es a la vez la dádiva y el donante. En consecuencia, si nosotros estamos unidos a Dios, quiere decir que estamos unidos a la dádiva. He aquí hay una maravillosa afirmación. Doy gracias a Dios, el donante, por Dios, la dádiva. Debido a sus pensamientos de separación y de penuria, el hombre ha estado durante mucho tiempo separado del bien y de sus verdaderos recursos, hasta el punto de que hace falta emplear la dinamita para destruir esas falsas ideas del subconsciente, y la dinamita se presentará bajo la forma de una importante ocasión para vencer. En todos los ejemplos anteriores hemos visto que el individuo se libera a través de la destrucción del miedo. Aquello que escojas hoy será aquello a lo que servirás, ya sea el miedo o la fe. Quizá vuestro miedo se vea suscitado por la personalidad de otras personas. En este caso, no evitéis a aquellos que teméis. Id hacia ellos tranquilamente y veréis cómo se convierten en las mallas de oro en los eslabones de vuestro bien, o bien desaparecerán armoniosamente de vuestro camino. Quizá tema usted la enfermedad, los microbios, aprenda a ser insensible a los riesgos de contagio y se sentirá inmunizado. En efecto, no se puede contaminar nada a menos que su vibración esté en el mismo plano que los microbios. Y el miedo rebaja al hombre al mismo nivel. Sin embargo, que quede bien entendido que el microbio que transmite la enfermedad es producido por el entendimiento mortal, pues todo pensamiento toma forma de algo. Los microbios no existen en el superconsciente. El entendimiento divino son el producto de la vana imaginación del hombre. En un abrir y cerrar de ojos surgirá la liberación del hombre y entonces se dará cuenta de que el mal se ve privado de sus poderes. El mundo material se desvanecerá en la cuarta dimensión y el mundo de las maravillas aparecerá a continuación. Y yo vi un nuevo cielo y una nueva tierra, y no habrá más muerte ni tristeza, ni lágrimas ni dolores, pues las cosas viejas pasarán. Título 7. El amor.
Todo hombre de este planeta está siempre iniciándose en el amor. Os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Ouspensky dijo, en Tertium Organum, que el amor es un fenómeno cósmico que abre al hombre a la cuarta dimensión, que es el mundo de las maravillas. El verdadero amor es desinteresado y está exento de todo miedo. Se derrama sobre el objeto de su afecto sin que pida nada a cambio. Su alegría está en la alegría de dar. El amor de Dios que se magnifica con la gran fuerza magnética del universo. El amor puro, exento de todo egoísmo. Atrae aquello mismo que le pertenece. No busca ni pide nada. Nadie, por así decirlo, tiene siquiera una pequeña idea del verdadero amor. El hombre es egoísta, tiránico y temeroso en sus afectos, y pierde por este hecho a aquel que ama. Los celos son el peor enemigo del amor, pues la imaginación se desencadena, empuja al ser amado hacia otro, e infaliblemente esta clase de miedos desvían la realidad, si no logran ser debidamente neutralizados. Una joven señora, profundamente afligida, vino a buscarme y me dijo que el hombre al que ella amaba la había abandonado por otra, diciéndole que nunca tuvo la intención de casarse con ella. La mujer se sentía lastimada por los celos y el resentimiento, y me dijo que deseaba que él sufriera lo mismo que ella estaba sufriendo, y añadió, ¿cómo me ha podido dejar a mí, que lo amaba tanto? Yo le respondí, usted no lo amaba, en realidad usted lo odiaba. Y añadí, jamás puede recibir si antes no da. Dé un amor perfecto y recibirá un perfecto amor. Aproveche esta ocasión para perfeccionarse. Ofrezca un amor perfecto, sin egoísmos, sin pedir nada a cambio. No le critique, no le ordene nada y bendígalo donde quiera que se encuentre. No, respondió ella, yo no lo bendigo, a menos que sepa dónde está. Bien, le dije, eso significa que este no es el amor verdadero. Cuando aprenda lo que es el verdadero amor, ese mismo amor verdadero le será entregado por ese hombre, o bien por otro que será su equivalente, pues es posible que este hombre no sea la selección divina. Usted no lo querrá más. Así como es uno con Dios, es una con el amor, que le pertenecen por derecho divino. Los meses pasaron y las cosas permanecieron como estaban, pero mientras tanto mi amiga trabajaba concienzudamente en ella misma. Yo le dije, cuando desaparezca la crueldad de usted, él también dejará de ser cruel, pues usted la atrae aquí por sus propias emociones. A continuación le hablé de una fraternidad de la India donde sus miembros no dicen jamás buenos días, sino yo saludo a la divinidad que hay en usted. Ellos saludan a la divinidad existente en otro hombre, así como en los animales de la selva, que no pueden jamás causarles daño alguno, pues los miembros de esta fraternidad creen que Dios está presente en todo ser viviente. Luego añadí, salude a la divinidad que hay en ese hombre, y diga conmigo, solo veo su ser divino, lo veo tal como lo ve Dios, perfecto, hecho a su imagen y semejanza. Mi amiga comentó más tarde que había encontrado un nuevo equilibrio, y así pudo librarse de su resentimiento. El hombre, al que ella amaba, era capitán, y siempre le llamaba Cap. Un día me vino a ver. Mi amiga me dijo en voz alta, que Dios bendiga al Cap, donde quiera que esté. Ahí está el verdadero amor, me apresuré a declararle, y allí donde esté se hará un círculo completo, y esta situación no volverá a suceder. Finalmente usted obtendrá su amor o atraerá a su equivalente. Por aquella época tuve que cambiar de piso y me quedé sin teléfono durante una temporada. Por lo tanto, no tuve más noticias de ella durante algunas semanas. Luego una mañana recibí una carta en la que me decía, «Nos hemos casado». Me apresuré a visitarla y mis primeras palabras fueron, «¿Cómo volvió con él?» «Oh», exclamó ella, «pareció un verdadero milagro». Un buen día me encontraba con la sensación de que todo el dolor me había dejado. Esa misma noche lo encontré y me pidió que me casara con él. Nos casamos unos 8 días después y jamás he visto a un hombre tan enamorado. Un viejo proverbio dice, ningún hombre es tu enemigo, ningún hombre es tu amigo.
Todos los hombres son tus propios maestros. Es necesario ser impersonal y aprender de cada uno lo que cada uno tenga para enseñarnos. En resumen, una vez que aprendamos las lecciones seremos libres. Este hombre enseñó a esa mujer un amor desinteresado que cada persona, tarde o temprano, debe conocer. El sufrimiento no es necesario para el desarrollo del hombre. El sufrimiento es más bien el resultado de la violación de la ley espiritual, pero son pocas las personas capaces de despertarse del sueño del alma sin sufrimiento. Cuando la gente se siente feliz, suele ser por regla general egoísta y automáticamente la ley del karma entra en acción. El hombre sufre enseguida las pérdidas porque le falta la capacidad para la autocrítica. Una de mis conocidas tenía un marido encantador, a pesar de lo cual ella decía a menudo: no me agrada el matrimonio. No tengo nada que criticarle a mi marido, pero la vida conyugal no me interesa para nada. Esa persona se interesaba por otras muchas cosas. Apenas se acordaba de que tenía un marido. Solo se acordaba de él cuando lo veía. Un buen día, él le comunicó que se había enamorado de otra mujer y que había decidido dejarla. Ella acudió a verme de inmediato, desolada y llena de amargura. Esto es precisamente el resultado de cómo ha pronunciado usted la palabra, le dije. Dijo bien claramente que no apreciaba la vida conyugal. En consecuencia, su subconsciente trabajó para liberarla. Sí, admitió ella, ahora lo comprendo. Primero se consigue aquello que se desea y luego no hace más una que quejarse. No tardó en aceptar esta situación al comprender que ella y su marido eran más felices estando separados. Cuando una mujer se vuelve indiferente o critica a su marido es cuando deja de ser la inspiración para él. Privado de las alegrías de los primeros tiempos de su unión, se siente desamparado e infeliz. Un hombre deprimido, infeliz y pobre vino a consultarme. Su mujer se interesaba por las ciencias de los números y había llevado a cabo un estudio sobre un tema numérico. Por lo visto, el resultado de su estudio no era favorable, pues me comentó: mi mujer me dijo que no llegaré jamás a ninguna parte porque soy un 2. Yo les respondí: su número me es completamente indiferente. Usted es una idea perfecta del entendimiento divino, y nosotros le pediremos el éxito y la prosperidad que le han sido preparados por la inteligencia infinita. Al cabo de pocas semanas el hombre se encontraba en una situación excelente, y 1 o 2 años más tarde logró un éxito brillante. Nadie puede tener éxito en los negocios a menos que los ame. La tela que el pintor pinta por amor al arte es la más bella obra. Es necesario desaconsejar siempre aquello que solo sirve para hacer hervir la marmita. Ningún hombre puede atraer el dinero si lo desprecia. Muchos de los que se mantienen en la pobreza declaran: el dinero no me interesa. Yo no guardo ninguna consideración por los que lo tienen. Aquí está la explicación del por qué muchos artistas son pobres, porque menosprecian el dinero, y entonces el dinero se aparta de su camino. Me acuerdo de haber escuchado a un artista decir de un colega: ese es un artista sin valor, pues tiene una abultada cuenta en el banco. Esta actitud mental separa al hombre de sus riquezas para atraer una cosa hacia sí, sea cual fuere. Es necesario estar en armonía con ella. El dinero es una manifestación de Dios que nos libera de la necesidad y de las restricciones, pero debe mantenerse en circulación y ser utilizado para buenas finalidades. Atesorar y ahorrar traen consigo reacciones fuertemente desagradables. Eso no significa, sin embargo, que no se deben poseer inmuebles, tierras, acciones y obligaciones, pues los graneros de los justos estarán llenos, pero no debemos ser ahorrativos. Si se nos presenta una ocasión para gastar, o si el dinero fuera necesario para algo, al dar libre curso al dinero que tenemos, al hacerlo sin miedo y alegremente, se abrirá la vía que traerá más, pues Dios es muestra infalible e inagotable riqueza. Aquí está la actitud espiritual que debemos tener en relación con el dinero y el gran banco del universo. No fallará jamás. Una película titulada Greed, que significa avidez, nos ofrece un buen ejemplo de avaricia. La heroína de la historia ganó $5,000 en una lotería, pero no quería gastarlos. Amontonó y abarrotó, dejando sufrir y morir de hambre a su marido, quien terminó viéndose obligado a buscar en la basura para sobrevivir.
Amar el dinero por sí mismo se colocó en el lugar más bajo de todos. Una noche ella fue asesinada y le robaron todo su dinero. Aquí encontramos un buen ejemplo en que el amor por el dinero es la base de todos los males. El dinero en sí mismo es bueno y beneficioso, pero cuando se lo utiliza con finalidades destructivas, cuando se lo acumula y atesora, o bien cuando se lo considera como más importante que el amor, se convierte en una verdadera causa de la enfermedad, de la tristeza y finalmente de la pérdida del propio dinero. Sigue el camino del amor y todas las cosas le serán dadas por añadidura. Pues Dios es amor, y Dios es nuestra verdadera riqueza. En cambio, si sigue el camino del egoísmo y de la avidez, la riqueza desaparecerá, o bien usted mismo será separado de ella. Conozco el caso de una mujer muy rica que ahorraba todos los beneficios que obtenía. Raras veces hacía cualquier donación, pero en cambio compraba sin parar objetos de todo tipo. Se sentía particularmente atraída por los collares. Una de sus amigas le preguntó un día cuántos tenía. Ella respondió 67. Los compraba y los guardaba en cualquier parte, seguramente en un papel de seda. Eso sería legítimo si los hubiera lucido, pero ella violaba la ley de la circulación. Sus armarios estaban llenos de ropa que jamás utilizaba. Los brazos de esta persona se fueron paralizando progresivamente porque se apegaba muy ávidamente a todos esos objetos. Al cabo de poco tiempo se la consideró incapaz de gestionar su propia fortuna, y ésta le fue retirada. He aquí un buen ejemplo de cómo se suscita una pérdida por ignorancia de la ley. Toda enfermedad y toda riqueza provienen de la violación de la ley del amor. Los boomerangs del odio, del rencor y de la crítica se revuelven contra nosotros mismos, llenos de enfermedad y dolor. El amor es como un arte perdido, pero aquel que conoce la ley espiritual sabe que debe reconquistarlo, pues sin amor él mismo no es más que un címbalo que resuena. Una de mis alumnas, por ejemplo, trabajó conmigo durante muchos meses para liberar su consciente del rencor. Llegó hasta un punto en el que no odiaba más que a una sola persona. Liberarla era algo difícil de lograr. Sin embargo, poco a poco, mi alumna fue encontrando el equilibrio y la armonía que necesitaba, y un buen día desaparecieron todos sus resentimientos. Ese día llegó radiante a mi casa. Usted no puede imaginar lo que me ha pasado. La persona que yo odiaba me ha dicho algo muy desagradable, y en lugar de dejarme arrastrar por la furia me mostré gentil y llena de amor. Entonces ella se disculpó y fue absolutamente encantadora conmigo. Nadie podría imaginar lo bien que me siento ahora. El amor y la buena voluntad son inestimables en los asuntos humanos. Una empleada vino a desahogarse conmigo sobre su jefa, que según ella era fría, muy crítica y sin amor alguno. Bien, le aconsejé. Salude entonces a la divinidad que hay en ella y envíele pensamientos de amor. Ella me respondió: imposible, es una mujer de mármol. ¿Usted se acuerda de la historia del escultor que exclamó un cierto bloque de mármol? Le repliqué. Cuando le preguntaron para qué lo quería, él respondió: porque hay un ángel dentro de ese mármol. Y logró crear una maravillosa obra de arte. Bien, dijo mi visitante, lo intentaré. Y una semana más tarde volvió a verme. He hecho lo que usted me aconsejó y he podido comprobar que esta señora es más buena conmigo. Me llevó a dar un paseo en su coche. Ciertas personas están llenas de remordimientos por haber hecho algún mal a alguien, a veces durante muchos años. Si este mal no puede ser reparado, su afecto puede ser neutralizado haciendo el bien a cualquier otra persona en el presente. Si hago una cosa olvidando lo que ya pasó, me dirijo al porvenir. La tristeza y el remordimiento y las lágrimas destruyen las células del cuerpo y envenenan la atmósfera del individuo. Un buen día, una señora que experimentaba una profunda tristeza me pidió: tráteme para que pueda vivir feliz y contenta, pues mi tristeza me hace ser irritable con los miembros de mi familia y recibo enseguida los golpes del karma. Así pues me pidió que la tratara como se trataría a una madre que llora por su hija. Yo negué toda creencia en las pérdidas y las separaciones y afirmé que Dios era la alegría de esta mujer, su amor y su paz. Ella recuperó inmediatamente su equilibrio y al cabo de poco tiempo su propio hijo vino a decirme que detuviera el tratamiento,
pues actualmente ella se sentía llena de alegría. Vemos una vez más cómo el entendimiento mortal se adhiere a sus propios dolores y lamentaciones. En otra ocasión, una persona perteneciente a mi familia hacía alarde sin parar de las tristezas que la abrumaban, hasta el punto de que siempre tenía algo de qué quejarse. Antaño, si una mujer no se hacía cargo de sus hijos, pasaba por no ser una buena madre. Hoy sabemos bien que las continuas quejas de las madres son precisamente las verdaderas responsables de las enfermedades y accidentes que les ocurren a sus hijos. El miedo, en efecto, imagina fuertemente la enfermedad o la situación temida, y estas imágenes, si no son neutralizadas debidamente, terminarán por materializarse. Bienaventurada la madre que puede decir sinceramente que entrega a su hijo entre las manos de Dios, sabiendo en consecuencia que él está divinamente protegido. Ella proyecta así una especie de fuerza protectora sobre su hijo. Una mujer se despertó súbitamente en plena noche, presintiendo que su hermano se encontraba en un grave peligro. En lugar de ceder a sus temores, afirmó la verdad y se dijo a sí misma: el hombre es una idea perfecta del entendimiento divino, y él está siempre en su verdadero lugar. Por lo tanto, mi hermano está en él, su verdadero lugar, divinamente protegido. Al día siguiente se enteró con asombro que su hermano se había encontrado muy cerca de una mina donde se había producido una gran explosión, de la que él afortunada y milagrosamente se había salvado. Es así como nosotros mismos somos los guardianes de nuestros hermanos por el pensamiento, y cada uno debe saber que el objeto de su afección reside en las alturas y reposa a la sombra del Todopoderoso. A aquel que no espera ningún mal, no le sucederá mal alguno. El amor perfecto expulsa el miedo. Aquel que teme no es perfecto en el amor. Finalmente, el amor es el cumplimiento de la ley. Título 8. Intuición, dirección. En cualquier camino que sigas, reconócele, y él te dirigirá. Nada es imposible para aquel que conoce la fuerza de su palabra y que sigue las directrices de sus intuiciones. Por la palabra, hace entrar en acción las fuerzas invisibles y puede restaurar su cuerpo y transformar sus negocios. Es por lo tanto muy importante elegir las palabras adecuadas y las afirmaciones que vamos a proyectar en lo invisible. Aquel que se dedica al estudio de la ley espiritual sabe que Dios es su riqueza, que la abundancia divina responde a todas las demandas y que la palabra le permite surgir. Pedid y recibiréis. El hombre debe dar el primer paso. Aproxímate a Dios y Él se aproximará a ti. Si alguien me pregunta qué se debe hacer para que se produzca una demostración, le respondo: pronuncie la palabra y no haga nada hasta que usted tenga una directriz precisa. Pida una indicación y diga: Espíritu infinito, guíame, hazme saber si hay alguna cosa que yo deba hacer. Y la respuesta vendrá por intuición. Una reflexión de alguien, encontrada quizá en las páginas de un libro, etc. Las respuestas son a veces sorprendentes en cuanto a su exactitud. Así, por ejemplo, una señora deseaba una gran cantidad de dinero. Ella pronunció estas palabras: Espíritu infinito, abre la vía que traerá hacia mí la abundancia. Que todo lo que es mío por derecho divino venga inmediatamente con profusión. Luego añadió: dame una indicación precisa, hazme saber de cualquier cosa que yo necesite hacer. Enseguida apareció en su cabeza este pensamiento: dale a cierta amiga que le había ayudado espiritualmente $100. Pero tuvo otro que le decía: espera a recibir otra indicación antes de hacerlo. Esperó y entonces ese mismo día encontró a una conocida que en el curso de una conversación le contó: hoy he dado $1 a una persona. Para mí es lo mismo que si usted hubiera dado 100. Esta era una buena indicación. Ella estaba segura de que tenía razón en lo de dar los $100. Esta donación se reveló como un ejemplo excelente, pues poco después le llegó de una manera sorprendente la extraordinaria suma grande de dinero. Dar es lo que abre la puerta para recibir. Para crear verdadera actividad en los asuntos financieros hay que dar. El diezmo, es decir, la ofrenda de la 10ª parte de los ingresos, es una vieja costumbre judía que jamás ha dejado de suscitar la abundancia.
Son muchos los que entre los más ricos de este país tienen la costumbre de ofrecer el diezmo. No conozco ninguna otra inversión mejor que esta. Recuperamos esta 10ª parte bendecida y multiplicada, pero la donación deberá ser hecha con amor y alegría, pues Dios ama al dador alegre. Las facturas deben ser pagadas voluntariamente. Todo dinero debe ser entregado sin miedo y será acompañado por una bendición. Esta actitud de espíritu convierte al hombre en dueño del dinero, que entonces se convierte en su servidor, y la palabra que pronuncia abre las vastas reservas de la riqueza. Es el hombre mismo quien, debido a su visión limitada, limita la abundancia. A veces un estudiante que ha logrado una gran realización de riqueza tiene miedo de actuar. La visión y la acción deben caminar juntas, como en el caso del señor que deseaba comprar el abrigo de piel. Una consultante vino a pedirme que pronunciara la palabra en favor de una situación determinada. Yo le dije: Espíritu infinito, abre la vía para la situación que convenga a esta persona. No pida jamás una situación, sino la situación justa, es decir, aquella que ya está preparada en el plan divino, pues solo ella podrá proporcionarle satisfacción. Luego, di gracias por aquello que ya se había recibido, y para que la situación se manifestara rápidamente, poco después, a esa persona le fueron ofrecidas 3 oportunidades, 2 en Nueva York y otro en Palm Beach, y ella no sabía con cuál quedarse. Yo le dije: pida una dirección precisa. La fecha límite para la respuesta estaba a punto de caducar, y ella no había tomado todavía una decisión. Entonces un día me llamó. Desperté esta mañana y me dijo, y tuve la impresión de sentir el perfume de Palm Beach. Ella ya había estado allí en el verano y conocía su aire embalsamado. En tal caso le respondí: ahí tiene con seguridad la indicación que tanto esperaba. Así pues, aceptó lo que le ofrecieron, la cual a su vez le fue extremadamente favorable, en consonancia con las directrices que surgieron en un momento inesperado. Un día caminaba por la calle cuando súbitamente decidí entrar en una determinada panadería que se encontraba un poco lejos de donde me hallaba en aquel momento. La razón me decía: no hay nada en esta panadería que puedas necesitar. Sin embargo, decidí no ponerme a razonar y me fui allá. Cuando llegué, observé a mi alrededor y me pareció que en realidad no necesitaba nada. Pero de repente encontré a una señora en la que había estado pensando y que necesitaba una gran ayuda que yo podía ofrecerle. Así pues, cuando se busca una cosa, a menudo se encuentra con otra. La intuición es una facultad espiritual que no tiene explicación, pues no hace más que enseñar el camino. Con frecuencia se recibe una dirección durante un tratamiento. La idea que surge puede parecer incongruente, pero ciertas directrices de Dios son misteriosas. En el transcurso de un curso, un buen día me encontraba dedicada a efectuar tratamiento para que cada estudiante recibiera una indicación bien definida. Después del curso, una alumna vino a decirme: mientras usted trataba, yo tuve la idea de sacar mis muebles del garaje y de alquilar un apartamento. Sin embargo, había acudido a verme por un problema de salud. Yo le dije que si tuviera un hogar, su salud estaría mejor, y añadí: creo que su enfermedad, que es digestiva, proviene del hecho de que usted deja todas sus cosas de lado. La congestión de las cosas provoca la congestión del cuerpo. Usted ha violado la ley de la circulación y su cuerpo paga ahora las consecuencias. Después di gracias de que el orden divino se hubiera vuelto a establecer en su espíritu, en su cuerpo y en sus asuntos. No sabemos hasta qué punto los asuntos actúan sobre la salud. Toda enfermedad comporta una correspondencia mental. Una persona puede curarse instantáneamente cuando comprende que su cuerpo es una idea perfecta del entendimiento divino y en consecuencia que está sana y es perfecta. Pero si continúa pensando de una manera destructiva, si es avara, si odia, si teme, si condena, la enfermedad se reproducirá. Jesucristo sabía que toda enfermedad proviene del pecado. Después de haber curado a un leproso, le dijo: ve y no peques más por temor a que un mal mayor te aflija. Así, el alma, el subconsciente, debe ser lavada y volverse blanca como la nieve para que la cura sea permanente. Los metafísicos hacen profundos sondeos para descubrir esa clase de correspondencias. Jesucristo dijo: no juzgues a fin de no ser juzgado.
Muchos atraen la enfermedad y la tristeza cuando condenan a los otros. Aquello que el hombre desea para el prójimo, eso es lo que atrae para sí mismo. Una amiga vino a verme llena de cólera y de dolor porque su marido le había abandonado por otra. Mi amiga censuraba a esa mujer y repetía sin parar: ella sabía que él era casado y no tenía el derecho de aceptar los galanteos de él, me decía. Yo le respondí: deja ya de condenar a esa mujer. En lugar de eso, bendícela y termina con esta situación, porque si no lo haces, atraerás lo mismo sobre ti. Ella hizo oídos sordos de mis palabras, y 1 o 2 años más tarde, ella misma se enamoró de un hombre casado. Cuando se critica o se condena, es como si el hombre estuviese enchufado a un cable de alta tensión. Lo mínimo que puede esperar es un calambrazo. La indecisión es una piedra en su camino. Para superarla, repita sin cesar: yo siempre tengo la inspiración directa y tomo rápidamente las buenas decisiones. Estas palabras impresionan al subconsciente y no se tarda en encontrar la actitud alerta y verse despojado de toda duda. Aprendí que puede ser nefasto buscar esta directiva en el plano psíquico, pues en este plano hay numerosos espíritus y no un espíritu único. A medida que el hombre abre su espíritu y la subjetividad, se convierte en blanco de las fuerzas destructivas. El plano psíquico es el resultado del pensamiento mortal, es el plano de las oposiciones. En él recibimos mensajes tanto buenos como malos. La ciencia de los números, los horóscopos, mantienen al hombre en un plano mental o mortal, pues no se ocupan más que de la vía kármica. Conozco a un señor que según su horóscopo debería estar muerto desde hace algunos años, y él se encuentra bien, y dirige uno de los mayores movimientos de su país para el bien de la humanidad. Para neutralizar una predicción nefasta, hay que poseer una gran fuerza mental. El estudiante debe declarar: toda predicción falsa será inhabilitada, todo plan que no viene de mi Padre Celeste será eliminado y se disipará. La idea divina se realiza ahora. Sin embargo, si recibimos un buen mensaje, un mensaje que anticipe la felicidad o la fortuna, debemos acogerlo y esperar su realización, lo que contribuirá a producir su manifestación. La voluntad humana debe servir para sostener la voluntad divina. Yo quiero que la voluntad de Dios sea hecha. La voluntad de Dios es conceder a cada uno de los deseos legítimos de su corazón, y la voluntad del hombre debe ser empleada para mantener, sin la menor vacilación, una visión que debe ser perfecta. El niño prodigio declaró: yo me levantaré e iré en dirección a mi Padre. A veces es necesario realizar un esfuerzo de voluntad para abandonar las algarrobas y a los cerdos del entendimiento humano. Para el común de los mortales es mucho más fácil temer que tener fe. La fe es un esfuerzo de la voluntad. Al despertar a la espiritualidad, el hombre reconoce que todo lo que se halla en discordancia a su alrededor se corresponde con una desarmonía mental. Si el hombre tropieza y se cae, siempre puede decir que tropezó y cayó debido a su propio entendimiento. Un día una de mis alumnas salió por la calle, sumida en unos pensamientos en los que se dedicaba a condenar a alguien. Se decía a sí misma: esta mujer es la más desagradable de la tierra. Entonces, bruscamente, 3 scouts aparecieron repentinamente tras dar la vuelta a una esquina y la hicieron caer al suelo. Ella no hubiera querido que eso sucediera así, pero inmediatamente apeló a la ley del perdón en un saludo a la divinidad que había en aquella otra señora. Las vías de la sabiduría son vías agradables y llenas de paz. Cuando se hace una llamada al ser universal, hay que esperar sorpresas. Todo puede parecer que va mal, pero en realidad todo va bien. Un estudiante aprendió que no hay pérdida en el entendimiento divino y que consecuentemente ella no podría perder aquello que le pertenecía, y en caso de pérdida recibiría su equivalente. Unos años antes, esta persona perdió $2,000. Había prestado ese dinero a un pariente, que murió sin hacer mención del préstamo en su testamento. Esta alumna se sentía llena de amargura y de cólera, pues no tenía ninguna prueba de que se hubiera producido esa transacción. Decidió negarse a aceptar la pérdida y pidió $2,000 a la banca del Ser Universal. Comenzó por perdonar a su familiar, pues el rencor y el rechazo a perdonar cierran las puertas de este banco maravilloso. Ella afirmó: niego esa pérdida,
No hay pérdida alguna en el entendimiento divino. En consecuencia, no puedo perder estos $2,000 que me pertenecen por derecho divino. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Esta mujer vivía en un piso de un edificio que estaba en venta. El contrato tenía una cláusula por la que se estipulaba que si la casa se ponía en venta, los inquilinos se verían obligados a mudarse en el término de 90 días. Bruscamente el propietario hizo un nuevo contrato y aumentó los alquileres. De nuevo la injusticia surgió ante su camino, pero esta vez ella no se alteró. Bendijo al propietario y se dijo a sí misma: este aumento del alquiler significa que yo seré más rica, pues Dios es mi riqueza. Los nuevos contratos establecieron los nuevos alquileres, pero debido a un error providencial, la cláusula de los 90 días fue omitida. Poco después el propietario tuvo la ocasión de vender su casa. Gracias al error cometido con los nuevos contratos, los inquilinos pudieron quedarse en los pisos que ocupaban durante un año. El gestor ofreció a cada uno de ellos $200 para que se marchasen. Muchas familias se cambiaron y otras 3 se quedaron, incluida la señora en cuestión. Transcurrieron 1 o 2 meses. El gestor volvió a ponerse en contacto con los inquilinos. En esta ocasión le propuso a mi amiga: ¿usted aceptaría la cuantía de $1,500? En ese mismo instante ella se dio cuenta de lo que ocurría. Mira, ¿por dónde? Aquí están mis $2,000. Ella se dirigió a sus vecinos que todavía vivían en el mismo edificio. Actuaremos juntos si nos quieren echar. Su dirección consistió, por lo tanto, en consultar con sus vecinos. Ellos declararon: si le he ofrecido a usted $1,500, con seguridad nos darán $2,000 a cada uno. Y así fue. En efecto, ella recibió un cheque de $2,000 a cambio de su marcha. Este hecho es una gran demostración de la ley. La injusticia aparente no pudo sino abrir la puerta a la demostración. Esto demuestra que no hay pérdida y que cuando el hombre actúa según la ley espiritual, obtiene todo aquello que es de él en el gran depósito del bien. Yo te devolveré los años destruidos por las langostas. Las langostas no son más que las dudas, los miedos, los resentimientos y las lágrimas del entendimiento mortal. Por sí solos, estos pensamientos adversos pueden terminar por destrozar al hombre, pues ninguno da al hombre sino él mismo, y nadie le roba sino él mismo. Nosotros estamos aquí para hacer la prueba de Dios y para dar testimonio de la verdad, puesto que solo nosotros podemos demostrar que Dios hace surgir la riqueza de la penuria y la justicia de la injusticia. Ponedme a prueba, dice el Eterno a la muchedumbre, y veréis si no abro para vosotros las compuertas de los cielos, si no derramo sobre vosotros una bendición tal que no tendréis lugar para guardarla. Mateo 3:10. Título 9. La perfecta expresión de sí mismo o el designio divino. Ningún viento puede extraviar mi barca, ni cambiar el curso de mi destino. Para todo hombre existe una perfecta expresión de sí mismo. Hay un sitio que él debe ocupar y que nadie podrá ocupar en su lugar. Hay cosas que él mismo debe hacer y que nadie podrá hacer por él. Ese es su destino. Esta idea perfecta, mantenida en el entendimiento divino, espera a que el hombre la reconozca, pues la facultad de la imaginación es una facultad creadora, necesaria para que el hombre perciba la idea antes de que ésta sea realizada. Así pues, el llamamiento más elevado que puede recibir el hombre se refiere al designio divino de su vida. Es imposible que no se tenga ni la menor idea de ello, pero lo cierto es que puede tener profundamente escondido en sí mismo algún talento maravilloso. Su llamamiento deberá ser: Espíritu Divino, abre la vía para que se manifieste el designio divino de mi vida. Que el genio que existe en mi ser sea liberado. Que pueda comprender con toda claridad el plan perfecto. El plan perfecto comprende la salud, la fortuna, el amor y la perfecta expresión de sí mismo. Ahí está la cuadratura de la vida que trae consigo la felicidad perfecta. Después de haber hecho este llamamiento, grandes cambios pueden producirse en la vida de una persona, pues todos los hombres están lejos del designio divino. Conozco el caso de cierta persona que parecía como si un ciclón hubiera devastado todos sus asuntos, pero estos se reorganizaban rápidamente y nuevas y maravillosas condiciones no tardaban en sustituir a las viejas. La expresión perfecta de sí mismo no se manifestará nunca como una tarea ingrata, pero tendrá un interés tan absorbente que parecía como si se tratara de un juego.
Aquel que se inicia a la verdad también sabe que al pensar en el mundo donde Dios dirige las finanzas, la riqueza necesaria para su más perfecta expresión estará al alcance de su mano. Más de un genio ha tenido que pasar durante años por problemas financieros, pero aquellos que pronuncian la palabra con fe liberarán rápidamente los fondos necesarios. ¿Quieres ver un ejemplo de ello? Después de un curso, un estudiante acudió a verme y me enseñó un centavo. Entonces me dijo, solo tengo 7 centavos y le daré uno a usted. Pues tengo fe en el poder de su palabra. Le pediré que pronuncie la palabra para mi perfecta expresión y mi prosperidad. Así pues, pronuncié la palabra y no volví a saber nada de él durante un año. Finalmente regresó, un día con aspecto de sentirse perfectamente feliz, en pleno éxito, con una cartera llena de billetes de banco. Me dijo enseguida, después de que usted pronunciara la palabra, me apareció una oportunidad en un pueblo y encontré la salud, la felicidad y la riqueza. Para una mujer, la expresión perfecta puede venir del hecho de ser una esposa notable, una madre ideal, una dueña de casa realizada, sin seguir necesariamente una carrera brillante. Pida directrices nítidas y el camino le será trazado con facilidad y lleno de éxito. No debemos representarnos ni forjarnos una imagen cuando pedimos que el designio divino penetre en nuestra conciencia. Recibimos la clara inspiración y empezamos a ver cumplidas grandes cosas. Ahí está la imagen o la idea a la que es conveniente atenerse, sin la menor vacilación. Aquello que el hombre busca, también busca al hombre. El teléfono buscó a Bell. Los padres jamás deberían imponer sus carreras o sus profesiones a sus hijos, conociendo la verdad espiritual, ya en los primeros años de la vida del niño o incluso antes de su nacimiento, deberían pronunciar la palabra para que se realice el plan divino. Un tratamiento prenatal debería hacerse de la siguiente manera: que Dios que está en este niño se exprese perfectamente, que los designios divinos para su espíritu, su cuerpo y sus asuntos se manifiesten durante toda su vida, durante toda la eternidad. Que la voluntad de Dios sea hecha y no la del hombre, según el modelo de Dios y no el modelo del hombre. Este es el mandamiento que encontramos constantemente en las Escrituras, y la Biblia es un libro que trata de la ciencia del espíritu y que enseña al hombre a liberar su alma, el subconsciente, de la esclavitud. Las batallas que se describen en este libro representan las luchas del hombre contra los pensamientos mortales. Los enemigos del hombre serán aquellos de su propia casa. Todo hombre es Josué y todo hombre es David, que extermina a Goliat, es decir, el pensamiento, el entendimiento mortal, gracias a una pequeña piedra blanca, que es la fe. Así el hombre debe vigilar para no ser un mal servidor que entierra su talento, para no servirse de aquellos dones que entrañan terribles penalidades. Con frecuencia el miedo impide al hombre expresarse correctamente. El miedo ha atormentado a más de un genio. Pero el miedo puede superarse por medio de la palabra pronunciada o por el tratamiento. El individuo pierde toda la conciencia de sí mismo y siente solamente que hay un solo medio para expresar la inteligencia infinita. Se encuentra entonces bajo la inspiración directa, liberado de todo miedo, lleno de confianza, pues siente al Padre que hay en él y que actúa. Un hombre asistía con frecuencia a mi curso en compañía de su madre. Me pidió que pronunciara la palabra para un examen al que iba a tener que someterse. Yo le aconsejé que hiciera esta afirmación: estoy unido a la inteligencia infinita. Sé todo lo que debo saber sobre esta asignatura. Poseía excelentes conocimientos de historia, pero no estaba muy seguro de sus conocimientos en aritmética. Tuve la ocasión de verle poco tiempo después. Pronuncié la palabra para la aritmética y recibí una de las mejores notas, pero me fié de mí mismo para la historia y mis notas fueron muy bajas. El hombre recibe un golpe cuando está muy seguro de sí mismo, pues ha puesto toda la confianza en su personalidad y no en el Padre que está en él. Otra de mis alumnas me dio el siguiente ejemplo. Un verano hizo un largo viaje visitando numerosos países cuya lengua ignoraba.
A cada instante pedía las directrices y la protección divina y todo se resolvía milagrosamente. Sus equipajes jamás se retrasaron ni se perdieron. Siempre encontraba los mejores hoteles y todo le fue perfectamente servido. Regresó a Nueva York, donde al conocer la lengua pensó que Dios ya no era necesario e hizo sus cosas sin rogarle más. Todo le salió mal. Sus equipajes se perdieron en medio de la agitación y el desorden. El estudiante de metafísica debe tener la costumbre de practicar la presencia de Dios a cada minuto, reconocerle en todas las direcciones, porque nada es insignificante ni demasiado importante. A veces un incidente pequeño puede transformar toda una vida. Robert Fulton, que se hallaba mirando hervir dulcemente el agua en una tetera, se imaginó un buque transatlántico. He visto con frecuencia a un estudiante retrasar su demostración por su resistencia o bien porque él mismo quería elegir su camino. De esta manera limitaba su fe y paralizaba la manifestación. Mis caminos, y no tus caminos, ordena la inteligencia divina. En el caso de cualquier clase de energía, ya se trate del vapor o de la electricidad, es necesario un instrumento que no ofrezca ninguna resistencia, y ese instrumento es el hombre. Constantemente las escrituras le aconsejan al hombre que esté tranquilo. Oh Judá, no tengas miedo, pero mañana sal a su encuentro, pues el Señor estará contigo. No tendrás que combatir en esta batalla. Relájate, ten tranquilidad y contempla la liberación del Señor que está contigo. Así lo constatamos en el caso anterior, en el que una señora recibió del propietario del inmueble donde vivía sus $2,000 cuando ella adoptó una actitud no resistente y de una fe imperturbable. Y también en el caso de aquella otra que ganó el amor del hombre al que amaba, cuando hubo cesado todo sufrimiento. El objetivo del estudiante en metafísica es el equilibrio, el dominio de sí mismo. El dominio de sí mismo es su fuerza, pues da a la fuerza, Dios, la posibilidad de fluir a través del hombre, a fin de actuar según su bien querer. Dueño de sí mismo, el estudiante piensa claramente y toma rápidamente las decisiones correctas. La suerte no le falta nunca. La ira altera la visión, envenena la sangre, es la causa de enfermedades y de decisiones que conducen al desastre. La ira suele incluirse entre los pecados capitales, tanto en cuanto a sus reacciones como en cuanto a sus efectos maléficos. El estudiante aprende que en metafísica la palabra pecado tiene un sentido mucho más amplio que aquel que se enseñaba antiguamente. Todo lo que es contrario a la fe es pecado. Se da cuenta de que el miedo y la inquietud son pecados mortales. Es la fe a la inversa, ya que por medio de imágenes mortales deformadas provoca precisamente aquello que rechaza. Su trabajo consiste en rechazar a sus enemigos, más allá del subconsciente. Cuando el hombre esté exento del miedo, será perfecto. Pero como dijo Maeterlinck, el hombre tiene miedo de Dios. Así pues, tal y como hemos visto en los capítulos anteriores, el hombre no puede vencer el miedo más que enfrentándose a aquello que lo asusta. Cuando Josafat y su ejército se preparaban para salir al encuentro del enemigo, cantó: «Loado sea el Señor, pues su misericordia dura por toda la eternidad». Se dio cuenta entonces de que sus enemigos se estaban matando los unos a los otros y que ya no quedaba nadie contra quien combatir. Una persona había pedido a una de sus amigas que transmitiera un mensaje a una tercera persona. Esta amiga temía dar ese paso, pues la razón le aconsejaba: no te pelees por este asunto y no te hagas responsable de este encargo. Se sentía bastante inquieta y a pesar de haber pronunciado su palabra, finalmente decidió afrontar a León e hizo un llamamiento a la ley de la protección divina. Se encontró entonces con la persona a la que debía comunicar el mensaje que se le había encargado. Abrió la boca para hacerlo así y en ese mismo instante esa otra persona le dijo: «Tal persona dejó el pueblo», lo que hacía inútil el mensaje que debía transmitir, puesto que la situación dependía de la presencia en el pueblo de aquella persona. Como quiera que se le había rogado que actuara, es decir, que no resistiera, no se sintió obligada, precisamente porque no tenía miedo. La situación embarazosa desapareció por sí sola. Los estudiantes retrasan a menudo su demostración manteniendo la idea de que estaba incompleta. Deberían hacer la siguiente afirmación:
En el Espíritu Divino todo está alcanzado, por lo tanto mi demostración está completa. Mi trabajo es perfecto, mi hogar es perfecto y mi salud también es perfecta. Cualquier cosa que pidamos con ideas son ideas perfectas, archivadas en el entendimiento divino y que deben manifestarse por la gracia de Dios y de una manera perfecta. Hay que dar las gracias por haber recibido en lo invisible y prepararse activamente para recibir en el plano visible. Otra de mis alumnas tenía la necesidad de hacer una demostración pecuniaria. Acudió a verme para preguntarme por qué esta demostración no llegaba a producir un resultado. Quizá tenga usted la costumbre de no terminar aquello que emprende y su subconsciente haya tomado la costumbre de no llegar a terminar las cosas. Como ocurre adentro, ocurre afuera. Tiene usted razón, me respondió ella. Empiezo a hacer cosas que no termino jamás. Voy a entrar en mi casa y a terminar de hacer una cosa que empecé hace varias semanas. Estoy segura de que eso será el símbolo de mi propia demostración. Se dedicó a terminar esa tarea y al cabo de poco tiempo consiguió terminar el trabajo. Poco después el dinero le llegó de una manera curiosa. Aquel mismo mes, su marido recibió una paga doble de su salario. Convencido de que se trataba de una equivocación, lo comunicó así a sus jefes, y estos, debido a su honradez, le dijeron que se lo quedara. Cuando el hombre pide con fe, no puede dejar de recibir, pues Dios crea sus propias vías. A mí en ocasiones me hacen esta pregunta. Suponga que se tienen varios talentos. ¿Cómo saber cuál de ellos elegir? Pida recibir una dirección clara y diga, Espíritu Infinito, dame una indicación clara. Revélame cuál debe ser mi perfecta expresión. Enséñame cuál es el talento que debo utilizar actualmente. He visto a personas liberarse bruscamente de una tarea y encontrarse plenamente competentes, con poco o casi ningún aprendizaje. Yo afirmo, estoy totalmente equipada para el plan divino de mi vida y afronto sin miedo las ocasiones que se presentan. Ciertas personas dan voluntariamente, pero no saben recibir, rechazan los regalos, ya sea por orgullo o por cualquier otra razón negativa, y agotan así sus fuentes, e invariablemente se encuentran un poco desprovistas de todo. Así, por ejemplo, a una señora que había dado mucho dinero, acudieron a ofrecerle una donación de varios miles de dólares. Ella la rechazó diciendo que no tenía necesidad. Poco después sus finanzas se encontraron con problemas y la mujer tuvo que endeudarse, exactamente por aquella misma cantidad que se le había ofrecido. Es necesario recibir con gracia el pan que nos viene sobre las aguas, libremente. Usted ha dado libremente y libremente debe recibir. El equilibrio entre dar y recibir existe siempre, y aunque el hombre debe dar sin esperar nada a cambio, viola la ley aquel que no acepta aquello que le ofrecen, pues todo viene de Dios, y el hombre no es más que su canal. No se debe tener jamás un pensamiento de penuria con respecto a aquel que da. Por ejemplo, cuando el oyente del que ya se ha hablado me entregó su centavo, yo no pensé, pobre hombre, no está en condiciones de darme este centavo. Lo he visto rico y próspero, recibiendo su parte de la abundancia que existe. Fue su pensamiento el que le indujo a actuar como lo hizo. Si no se sabe recibir, es necesario aprender. Y para hacer brotar las fuentes, saber aceptar lo que se nos ofrezca, aunque sea solo un sello. El Señor ama tanto a aquel que sabe recibir como al que sabe dar. Con mucha frecuencia se me ha preguntado por qué un hombre nace rico y saludable y otro pobre y enfermo. Allí, donde se produzca un efecto, hay también una causa. El azar no existe. Esta cuestión encuentra su respuesta en la ley de la reencarnación. El hombre pasa por numerosas vidas, por numerosas muertes antes de conocer la verdad que le permite ser libre. Se siente atraído hacia la tierra a causa de sus deseos anteriores insatisfechos, para pagar sus deudas kármicas o para cumplir con su destino. Por lo tanto, aquel que nace rico y saludable mantuvo en su subconsciente, en el transcurrir de su vida anterior, las imágenes de riqueza y de salud, mientras que aquel que está enfermo y pobre creó las imágenes de enfermedad y pobreza. En cualquier plano que esté,
el hombre manifiesta la suma total de las convicciones de su propio subconsciente. Sin embargo, el nacimiento y la muerte son leyes establecidas por los hombres, pues el pago del pecado es la muerte, la expulsión de Adán de la conciencia por haber creído en dos poderes, el bien y el mal. El hombre real y el hombre espiritual no conocen el nacimiento ni la muerte. Él jamás nace y jamás muere, sino que está en el comienzo y estará siempre. Así pues, por el conocimiento de la verdad, el hombre se libera de la ley del karma, del pecado y de la muerte, y manifiesta al hombre creado a imagen de Dios y según su semejanza. Su liberación se produce cuando ya ha cumplido su destino, haciendo surgir la manifestación del designio divino de su vida. Su Señor le dirá: «Está bien, buen y leal servidor, tú has sido fiel en unas pocas cosas, yo te estableceré en muchas, incluyendo la muerte misma. Entra en el gozo de tu Señor, la vida eterna». Título 10. Negaciones y afirmaciones. Tú decretarás una cosa y ella te será dada. Todo el bien que debe manifestarse en la vida de un hombre es ya hecho, cumplido en el entendimiento divino. Para actuar, él espera que el hombre le reconozca o pronuncie la palabra, o sea que es el mismo hombre quien debe decretar para que la idea divina se manifieste en su plenitud. Con frecuencia, decreta por sus vanas palabras el pecado y la tristeza. Es de la máxima importancia que se pronuncien correctamente las peticiones, como ya se indicó en el capítulo anterior. Si se desea un hogar, amigos, una posición o cualquier otra cosa buena, es necesario pedir selección divina. Por ejemplo, Espíritu infinito, abre las vías que conducen a mi verdadero hogar, mis verdaderos amigos, mi verdadera posición. Yo te agradezco que se manifieste ahora mismo, por la gracia y de una manera perfecta. El fin de la afirmación es de una importancia capital. Veamos a continuación una prueba de ello. Una de mis conocidas pidió $1,000. Su hija fue víctima de un accidente y recibió $1,000 de indemnización. O sea que ella recibió lo que había pedido, aunque de una manera no perfecta. El pedido debe ser hecho de la manera siguiente: Espíritu infinito, yo te ruego que los $1,000 que me pertenecen por derecho divino sean liberados ahora mismo y me lleguen por la gracia y de manera perfecta. A medida que se desarrolla su conciencia de la riqueza, es conveniente precisar que las enormes sumas de dinero que nos pertenecen por derecho divino lleguen hasta nosotros por la gracia y por los medios perfectos. Es imposible dar un curso verdaderamente libre a aquello que no creemos posible, pues nos encontramos limitados por las pretensiones del subconsciente. Es necesario ampliar esas pretensiones a fin de recibir más. El hombre se limita a menudo en sus pedidos. Así, un estudiante pide $600 para una cierta fecha. Finalmente los obtiene, pero poco después se da cuenta de que en realidad desearía recibir 1,000. Sin embargo, y según la palabra que fue pronunciada, se le dan los 600. Ello tiene limitado al santo de Israel. La riqueza es un asunto de conciencia. Los franceses tienen una leyenda que ilustra esta verdad. Un pobre hombre sale a la calle, donde encuentra a un viajero que le para y le dice: «Amigo mío, veo que está usted muy triste. Coja este lingote de oro, véndalo y sea rico para toda la vida». El hombre, entusiasmado de alegría por la buena suerte, se llevó el lingote a casa. Inmediatamente encontró trabajo y ganó tanto dinero que no tuvo necesidad de vender el lingote de oro. Transcurrieron los años y el hombre se hizo muy rico. Un buen día se cruzó en su camino un pobre. El hombre lo detuvo y le dijo: «Amigo mío, yo le daré un lingote de oro. Véndalo y será rico por toda la vida». El mendigo cogió el lingote, lo examinó y se dio cuenta de que aquello no era más que cobre. Así pues, vemos cómo el primero de los hombres se hizo rico porque tenía un sentimiento de riqueza, pensando que el lingote era de oro. Todo hombre trae consigo su propio lingote de oro. Esta es la conciencia del oro de la riqueza,
que atrae la riqueza a su vida. Al formular sus peticiones, es necesario empezar por el fin, es decir, declarar haber recibido ya. Antes de que me llamen, yo responderé, dice la Biblia. Al afirmarla continuamente, la fe se establece en el subconsciente. No sería necesario repetir una afirmación si se tuviera una fe perfecta. No se debe suplicar ni implorar, sino dar gracias constantemente por aquello que ya se ha recibido. El desierto se alegrará y se abrirá como una rosa. El hecho de alegrarse mientras aún estamos en el desierto, estado de conciencia, abre la vía de la liberación. La oración dominical es, a la vez, un mandamiento y una petición. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos hayan ofendido. Y termina por la alabanza, pues a ti, a quien yo pertenezco por todos los siglos, el reino, la fuerza y la gloria. Amén. Así pues, esta oración es un mandamiento y una petición, una alabanza y una acción de gracias. El trabajo del estudiante consiste en llegar a creer que con Dios todo es posible. Esto parece fácil, así, tomado en abstracto, pero es un poco más difícil cuando nos encontramos en presencia de una dificultad. Por ejemplo, es necesario que una mujer atraiga una gran suma de dinero para una determinada fecha. Ella sabe que debe hacer cualquier cosa para obtener una realización, pues la realización es la manifestación, y pide sus directrices. Poco después, al pasar ante una gran tienda, se fija en un bonito abridor de cartas de esmalte, rosado, expuesto en el escaparate. Se siente atraída por el objeto y piensa enseguida: yo no tengo un abridor de cartas tan elegante para abrir cartas que contenga grandes cheques. Compra entonces uno, pero su razón le dice que estaba loca por haber hecho tal gasto. Sin embargo, cuando lo tiene en su mano, se ve en su imaginación abriéndole un sobre que contiene un cheque importante, y algunas semanas después, efectivamente recibió el dinero que necesitaba. El abridor de cartas de esmalte rosado fue la forma mediante la cual había pasado a poner en marcha su fe activa. Hay abundantes relatos sobre la fuerza del subconsciente cuando está dirigido por la fe. Un hombre, por ejemplo, pasó la noche en una finca. Las ventanas de su habitación estaban todas cerradas, y en medio de la noche, al sentirse sofocado, se dirigió en la oscuridad hacia una de las ventanas. No logró abrirla y rompió con el puño el cristal de la ventana. Después, pasó una noche excelente. A la mañana siguiente se dio cuenta de que él solo había roto los cristales de la estantería de libros, mientras que la ventana había permanecido cerrada durante toda la noche. Él estaba buscando el oxígeno y pensaba solamente en el oxígeno. Cuando un estudiante empieza a hacer demostraciones de la ley espiritual, no debe volver atrás jamás. Aquel que vacila, no piense que recibirá lo que es del Señor. Un estudiante negro dijo un día una cosa maravillosa: cuando pido cualquier cosa al Padre, soy categórico y digo: Padre, no aceptaré menos de lo que pido, sino en todo caso más. Así el hombre no debe transigir nunca. Una vez que haya hecho lo necesario, mantenga su posición. A veces este es el momento más difícil de la demostración. Constantemente nos sentimos tentados a abandonar, retrasarnos, transigir. No se olvide que también sirve a aquel que no hace sino esperar tranquilamente. Las demostraciones se realizan a menudo en la 11ª hora, pues entonces el individuo se relaja, es decir, deja de razonar, y es en ese momento cuando la inteligencia infinita puede actuar. Los deseos sombríos reciben una respuesta sombría, y los deseos violentos reciben una respuesta violenta, o tardan en realizarse. Una señora me preguntó por qué perdía o se olvidaba frecuentemente sus gafas. Al analizar la cuestión, descubrimos que ella decía a menudo a los demás y a sí misma, con irritación: me gustaría librarme de estas gafas, y su deseo impaciente se realizaba violentamente. Tendría que haber pedido una visión perfecta, pero no registraba en su subconsciente más que el deseo de librarse de sus lentes, así que continuamente los olvidaba o los perdía. La dualidad de la actitud del espíritu
provoca las pérdidas, las depreciaciones, como fue el caso de la persona que no apreciaba a su marido, o bien el miedo de la pérdida, que crea en el subconsciente la imagen de las pérdidas. Cuando el estudiante llegue a liberarse de su problema, es decir, a entregar la carga, solo entonces obtendrá una manifestación instantánea. Una señora estaba en la calle en medio de un violento aguacero y su paraguas se dio la vuelta. Tenía que hacer una visita a unas personas que no conocía y no quería llegar ahí, con un paraguas roto. Por otra parte, tampoco podía tirarlo, pues no le pertenecía. Desesperada rogó: «Oh Señor, hazte cargo de este paraguas. Yo no sé qué hacer con él». Un instante después, una voz le dijo: «Señora, ¿quiere que le arregle el paraguas?». Un reparador de paraguas se encontraba a su lado. Ella se apresuró a aceptar su oferta. El paraguas fue arreglado mientras ella se marchaba para realizar la visita que tenía que hacer. Al regresar, encontró un objeto prácticamente nuevo. Hay siempre al alcance de nuestras manos un reparador de paraguas, cuando no sabemos qué hacer con el paraguas, es decir, con la situación que nos preocupa. Si lo ponemos en las manos de Dios, una negación debe ir siempre seguida por una afirmación. Ya era tarde por la noche cuando me llamaron por teléfono para tratar a un hombre al que jamás había visto. Él estaba aparentemente muy enfermo. Yo le dije: «Niego esta apariencia de enfermedad, es irreal y por lo tanto no puede registrarse en su subconsciente. Este hombre es una idea perfecta del entendimiento divino, pura sustancia de la perfección». A la mañana siguiente, el hombre se sentía mucho mejor y al día siguiente ya se encontraba lo bastante bien como para reanudar sus actividades. En el entendimiento divino no hay tiempo ni espacio, por lo tanto la palabra alcanza instantáneamente su destino y no vuelve vacía. Yo he tratado enfermos que se encontraban en Europa y los resultados fueron inmediatos. Me preguntaban a menudo cuál es la diferencia entre la imaginación y la visión. Visualizar y visionar. Imaginar es un proceso mental gobernado por la razón o por la conciencia. La visión es un proceso espiritual, gobernado por la intuición o por el superconsciente. El estudiante debe entrenar su espíritu a recibir la inspiración y a realizar estas imágenes divinas, mediante directrices claras, hasta que un hombre no sea capaz de decir: «No deseo otra cosa que aquello que Dios quiera para mí». Sus deseos erróneos no se borrarán de su conciencia y el maestro arquitecto, Dios en él, no le dará planes nuevos. El plan de Dios para todo hombre sobrepasa las restricciones del razonamiento. Eso siempre es la cuadratura de la vida que contiene la salud, la fortuna, el amor, la expresión de sí mismo más perfectas. Más de un hombre se construyó en su imaginación una casa de campo cuando debería construirse un palacio. Si el estudiante intenta forzar la demostración por la razón, eso mismo la mata. «Yo apresuraré las cosas», dijo el Señor. El hombre debe dejarse llevar por la intuición o por directrices bien definidas. Repósate en el Señor y espera con tranquilidad. Fíate de Él y te satisfará. He visto actuar a la ley en condiciones extremadamente asombrosas. Por ejemplo, un estudiante me dijo que le era necesario obtener $100 para el día siguiente. Los necesitaba para pagar una deuda. Así que era de una importancia vital que se los procurase. Yo pronuncié la palabra, declarando que el espíritu jamás se retrasa y que la riqueza está siempre al alcance de las manos. Esa misma noche la joven me llamó por teléfono para comunicarme que se había producido el milagro. Tuvo la idea de examinar los papeles que estaban en su caja fuerte del banco. Antes de verificar sus documentos, encontró en el fondo de la caja un billete nuevo de $100. Se quedó muy sorprendida y, según me dijo, estaba segura de no haberlo olvidado allí, pues verificaba a menudo aquellos papeles. Puede ser que esto fuera una materialización, como la que Jesús efectuó cuando materializó los panes y los peces. El hombre alcanzará el estadio en el que la palabra se hace carne, es decir, en el que se materializará instantáneamente. Los campos prestos para la cosecha.
se manifestarán inmediatamente, como todos los milagros de Jesucristo. Únicamente el nombre de Jesucristo tiene una fuerza formidable. Él representa la verdad manifestada. Él declaró: todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, Él os lo dará. La fuerza de este nombre eleva al estudiante hasta la cuarta dimensión, allí donde se encuentra liberado de todas las influencias astrales y psíquicas, y donde se convierte en alguien, no atado por ningún condicionante, en alguien absoluto, del mismo modo que Dios no se ve atado por nada y es absoluto. He visto producirse numerosas curaciones en respuesta a las palabras, en nombre de Jesucristo. Cristo fue a la vez persona y principio, y el Cristo que hay en cada hombre es su propio Redentor y su Salvador. El Cristo interior es el yo de la cuarta dimensión, el hombre hecho a la imagen de Dios y según su semejanza. Él es el yo soy, que no conoce el pecado ni la enfermedad, ni el sufrimiento, que no nació jamás y jamás murió. Es la resurrección y la vida en cada hombre. Nadie vendrá al Padre sino a través del Hijo. Significa que Dios, el universal, actúa sobre el plano de lo particular por medio del Cristo en el hombre, y el Espíritu Santo significa Dios en acción. Así, cotidianamente el hombre manifiesta la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pensar debería alcanzar la perfección de un arte. Aquel que llega a esta maestría debe tener gran cuidado para no pintar sobre la tela de su espíritu más que según el designio divino. Pinta sus cuadros con magistrales toques de fuerza y de decisión, con una fe tan perfecta que no hay poder capaz de alterar su perfección, sabiendo que eso se manifestará en su vida, como lo ideal, que llegará a convertirse en lo real. Todo poder es dado al hombre por el pensamiento justo para realizar su cielo en la tierra y alcanzar la meta del juego de la vida. Sus reglas son la fe exenta de miedo, la no resistencia y el amor. ¿Pueden cada uno de nuestros lectores ser liberados de aquello que los mantuviera prisioneros durante tantos años, separándoles de lo que les pertenecía? Y pueden conocer la verdad que les hará libres para cumplir su destino, para provocar la manifestación del designio divino que hay en su vida, la salvación, la riqueza, el amor y la expresión perfecta de sí mismos. Véanse a sí mismos transformados a través de la renovación de su espíritu. Título: Negaciones y afirmaciones. Para la prosperidad. Dios es mi riqueza infalible, y grandes sumas de dinero vienen rápidamente a mí por la gracia y los medios perfectos. Para condiciones armoniosas. Todo plan de mi Padre Celestial, todo plan que mi Padre Celestial no haya concebido, se desagrega y se disipa, y el plan divino se manifiesta. Para condiciones armoniosas. Solo aquello que es verdad de Dios es verdad para mí, pues yo y el Padre somos uno. Para la fe. Como yo soy uno con Dios, no soy más que uno con mi bien, pues Dios es a la vez el dador y la dádiva. Yo no puedo separar el dador de la dádiva. Para condiciones armoniosas. El amor divino desagrega y disipa ahora todo estado discordante en mi espíritu, en mi cuerpo y en mis asuntos. El amor divino es el más poderoso químico del universo y disuelve aquello que no es él mismo. Para la salud. El amor divino inunda mi conciencia de salud y cada una de las células de mi cuerpo de luminosidad. Para la vista. Mis ojos son los ojos de Dios. Yo veo con los ojos del Espíritu. Veo claramente la vía abierta. No hay obstáculos en mi camino. Veo claramente el plan perfecto.
Para las directrices. Yo soy divinamente sensible a mis directrices intuitivas y obedezco instantáneamente a tu voluntad. Para los oídos. Mis oídos son los oídos de Dios. Escucho con los oídos del Espíritu. Yo soy no resistente y estoy dispuesto a dejarme conducir. Yo oigo. Para el trabajo. Tengo un trabajo maravilloso, divinamente dado. Doy de mí lo mejor y estoy muy bien pagado. Para estar liberado de toda esclavitud. Yo entrego esta carga al Cristo que hay en mí y sigo adelante, libre. Fin del audiolibro. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó, pon me gusta y compártelo. De lo contrario, déjame saber en los comentarios qué es lo que debería mejorar y avísame si tienes algún libro de desarrollo personal en mente que quisieras escuchar. Así ayudamos a toda la comunidad.